Virgen de Guadalupe, Madre mía, inagotable fuente de ternura, permíteme que eleve en este día mi ferviente plegaria a tu hermosura. De tu piedad espero, Madre mía, en humilde actitud de contrición, que me cubra tu manto en mi agonía e intercedas por mí ante el Señor. Tierna Madre de
nuestros pueblos necesitan ir más allá, no quedarse simplemente con la imagen, sino ir más adentro de esa imagen, ir más a las partes, más a sus manos, más al cinto, más a su vientre, más a sus ojos, más hacia a su manto estrellado, al sol resplandeciente, a la luna bajo sus pies. Hay que ir más allá, a esa flor que representa la plenitud y la perfección. Hay que ir más allá, todo el significado de Santa María de Guadalupe. Y bueno, pues está aquí con nosotros el licenciado Javier Ramos, que también aceptó con gusto que hoy les habláramos de la Santísima Virgen de Guadalupe y el significado tan grande que tiene para nosotros Santa María de Guadalupe. Javier, mucho gusto, muchas gracias y qué bueno que estás aquí, porque creo que hay mucho que decir, hay mucho que hablar de Santa María de Guadalupe, sobre todo ahorita que México pasa por tantas broncas, tantas dificultades. Sí, pero independientemente de eso, el signo de unidad está claro. Y lo que nos une, yo creo que es más fuerte que lo que nos divide. Y lo que nos divide no nos va a amedar, ¿verdad? Porque pues al diablo no se le tiene miedo, al contrario, al diablo se le ¿cómo se llama? Se le somete y listo, o sea, y se enfrenta porque pues creo que no puede opacar, ¿verdad? No puede opacarse la figura y la presencia de María en esta imagen tan hermosa y tan esplendorosa como ella quiso quedarse con nosotros, ¿no? En un ayate empatado, ¿verdad? Pulido y pasa el tiempo y en este ayate empatado, ni siquiera el empate se ha corrompido, se ha corroído, se ha podrido, no, o sea, no le ha pasado absolutamente nada, está intacto. Y entonces ese es el grande misterio de Santa María de Guadalupe. ¿Qué tal, padre? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y ahorita escuchándote que recién estabas en una parroquia con la advocación a la Virgen de Guadalupe, pues ahora, ¿no? También eres párroco de la Conchita, de un dogma importante y trascendental para nuestra iglesia y para todos nosotros los cristianos católicos y bueno, pues la Conchita, ¿no? O sea, la Inmaculada Concepción que acabamos de celebrar apenas hace 2 días. Y bueno, pues yo creo que escuchándote hablar en esta forma que has dado esta introducción, pues no cabe la menor duda de que el amor por la siempre Virgen María pues está en tu corazón y está en tu alma, ¿no? Vienes de ser párroco de una advocación mariana y te pasas a otra advocación mariana. Conmigo, ¿no? La Natividad de María en Cuauhtémoc. Empezaste, ya te conocí, efectivamente. Nuestra Señora del Carmen en Macultepec, Nuestra Señora de Cupilco, la Asunción. También en la Asunción. Y ahora Santa María de Guadalupe y la Conchita. Van 5 parroquias de advocaciones marianas. 5. Pues prácticamente el ministerio, María ha estado presente en mi ministerio muy fuertemente. Y ahora que comentabas también acerca de cuando te piden, ¿no? Me imaginaba yo ahorita, no sé, imaginarte ahí en aquel lugar, en aquella parroquia en Roma, fundada por un gran sacerdote, don Enrico Lazzaroni, que tuve la oportunidad también hace semana y media de poder saludarlo. Sí. Tuve la oportunidad de saludarlo y precisamente le preguntaba yo, padre, ¿desde cuándo llegaste a Tabasco? Y pues ya me contó que acababa de regresar de una misión de África. Él había dicho, me voy a tomar dos meses de vacaciones, pero dice a la semana número 2 ya estaba yo aburrido de estar de vacaciones y de repente recibo una llamada de mi obispo, porque resulta que había un obispo de un lugar remoto en América, insiste de la necesidad de sacerdotes, ¿no? Y ese obispo era don Rafael García González, ¿no? Sí. Y es la forma en que él viene a Tabasco allá por finales de los 80, principios
de los 90, ¿no? Entonces, sí, me imaginaba yo, imagínate, en el centro, en el corazón de los documentos, en el centro, en el corazón, en la raíz, donde radica precisamente la sede del cristianismo para nosotros en Occidente, y tú hablando ahí precisamente de este acontecimiento, Mariano, ¿no? Extraordinario. Sí. Y bueno, pues escuchándote, no me queda la menor duda que eres un hombre que pues simplemente está sellado, ¿verdad? Por el amor a María, Padre. Sí, fíjate que sí, siempre me ha inspirado. El otro día les comentaba yo a algunos, en varias reuniones he comentado esto, que por ejemplo cuando bajaba yo la imagen de la Santísima Virgen de la Asunción de María en Copilco. La bajaba porque cada 15 días se baja del altar para cambiarle su vestido. Y en mi tiempo, no sé ahorita si lo siguen haciendo, pero en mi tiempo las doncellas de la Virgen decían: Padre, el único que puede bajar a la Virgen es usted, son los sacerdotes. Y bueno, pues yo les hacía caso, porque digo, bueno, pues estas saben, conocen y respetan. Entonces la bajaba yo. Y era interesante lo que se sentía, lo que se experimentaba, lo que yo experimentaba al bajar a la Virgen de la Asunción de su altar para hacerle el cambio de vestido. Era impresionante. O sea, pasaba por mi cuerpo algo inexplicable, pero que se sentía algo interesante, ¿no? Algo que en el cuerpo decía, caray, va conmigo, está conmigo, y el protegerla, ¿no? Porque pues es una imagen muy delicada, y bajar escalones con ella, pues también eso me exigía más protegerla, ¿no? No digo, llevo una reliquia y un tesoro en mis manos que lo debo de cuidar, ¿no? Y yo creo que al mismo tiempo que yo decía eso, le decía yo eso a ella también me devolvía esa como respuesta, me devolvía esa reacción a mi cuerpo de sentirme bien, de sentirme bonito, de sentir que ella estaba conmigo, de que algo interesante pasaba, y de frente a todas esas mujeres y a toda la gente que llegaba a vestirla, porque no se guardaba la Virgen para cambiarle su vestido. No. Tienen un arte de cambiarla así, tal cual, delante de todo mundo. Porque delante de todo mundo van quitando las prendas una por una, y delante de todos nosotros van metiendo las prendas de tal forma que nunca se desnuda el cuerpo de la Santísima Virgen María. Lo hacen ahí delante de todos nosotros. Nunca se desnuda. Es todo un arte. Es todo un arte. Tienen esas mujeres, yo las veía con muchísimo cuidado, una devoción increíble. La iban desvistiendo, iban sacando las prendas así por abajo, y luego poco a poco también iban metiendo las nuevas prendas, los nuevos vestidos, y cuando venías a ver, la Virgen ya estaba vestida. No teníamos que meterla en ningún cuarto ni nada para vestirla. Ahí mismo la vestían. Era nada más bajarla del nicho. Sí, ponerla sobre una mesa. Y frente al pueblo, frente a quien estuviera la comunidad. Mientras se estaba revistiendo la Virgen, la gente rezaba, cantaba. Y era interesante. Y una vez que se terminaba todo ese rito de la vestida de la Virgen, ya se celebraba la misa. Así era, cada 15 días la vestida de la Santísima Virgen María. No, pues interesante. Pero habla del fervor de un pueblo y del respeto de un pueblo hacia la imagen de la Santísima Virgen María. Ahora que comentas esto, yo siempre he dicho, en Tabasco tuvimos la persecución religiosa. En México, bueno, pues todos sabemos de la cristiada, pero que fueron nada más 3 años, de 1926 a 1929, pero en México la influencia de Tomás Garrido Canaval pues empezó desde 1919. Así es. Y duró hasta 1934 de manera reacia, aunque pasó toda la década de los 30 y hasta inicio de los 40 es que vuelve otra vez a tratar de renacer la fe en Tabasco, ya con un poco de libertad.
Se habla de Así 1945, nosotros acabamos precisamente de celebrar los 80 años de la restauración del Templo de la Conchita y también los 80 años de, obviamente, de reiniciar de nuevo el culto en Tabasco. Y reinicia precisamente bajo la protección y la advocación de la Virgen Sí. María. Y allá es donde voy, precisamente, bueno, pues está la historia también de cómo los pobladores de Cupilco, en la época de la persecución religiosa, protegieron y protegían y escondían a la imagen de la Virgen, ¿no? Y bueno, pues yo tengo Yo las que conozco, todas han sido salvadas. salvadas. La esa de la persecución. Natividad de Cuauhtémoc, la de la Asunción de Cupilco y esta de la Inmaculada Concepción, que ahora tuvo a bien la familia de la Peña, Marshall, darnos prestada la imagen antigua de la Conchita, que su familia custodió o ha custodiado por más de 90 años, porque en el tiempo de persecución Garrido las entregó a una parienta de ellos y la conservó. Pero cuando ya quisieron devolver ellos las imágenes después de que pasó la persecución y que Garrido no quiso quemarlas, esas especialmente de la Conchita no las quiso quemar, prefirió que se guardaran. No obstante que después los soldados o algunos le aconsejaron que por qué no quemaban el lugar donde estaban todas las imágenes. Y le dijo él, no, con esa señora yo no me voy a meter, porque esa señora es de mucho respeto para mí y no nos vamos a meter ahí. Y las imágenes se salvaron, milagrosamente. Entonces, pues son testigos, son testimonios que ahora tenemos. Porque es que María fue la que sostuvo, recordemos que recién llegados nuestros obispos, como diócesis 1880, apenas erigidos como diócesis 1880, para 1919, ¿cuántos años pasaron? 20, 39 años, Casi. Pues éramos incipientes en la fe. Sí. Expulsan a nuestro obispo de la época, expulsan a nuestros sacerdotes, y lo único que mantiene la fe en Tabasco, hasta recientemente, después de 1940, 1950, 1960, yo nazco en el 70, y yo vine a saber o tener noción de lo que era una misa hasta los 11 años, estoy hablando casi década de los 80s, y estoy hablando que soy originario de una ranchería que está solamente a 35 kilómetros de la ciudad, y lo único que yo recuerdo desde niño, cuando empiezo a tener uso de razón, son los rosarios. Yo nunca supe de la existencia de sacerdotes, yo no supe de lo que era una misa, y estoy hablando de década de los 70 para los 80, a 35 kilómetros de acá. O sea, y fue María la que vino sosteniendo la fe de este pueblo tabasqueño. Ha sostenido, ¿no? la fe. Sí. Y ha sostenido la fe del pueblo tabasqueño. Pero me refiero que sostuvo en el momento en que precisamente al expulsar a nuestra cabeza, que es el obispo, y al expulsar a los sacerdotes, que no tenemos precisamente la presencia de Cristo, Eucaristía, ¿sí? La fe del pueblo tabasqueño se mantiene a través de los rosarios. Así es. Totalmente, ¿no? Y eso ha hecho raíces. Por eso ha sido muy difícil quitar esa raíz. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Virgen de Guadalupe, Madre mía, inagotable fuente de ternura, permíteme que eleve en este día mi ferviente plegaria a tu hermosura. De tu piedad espero, Madre mía, en humilde actitud de contrición, que me cubra tu manto en mi agonía e intercedas por mí ante el Señor.
tierna Madre de Dios, Reina y Señora, esencia y luz de soles y de estrellas, tu piedad y tu gloria son la aurora que nos permiten ver las cosas bellas. Tú que eres luz de sabios y profanos, y de los pecadores el consuelo. Abre, Señora, con tus santas manos las puertas de la gloria ya en el cielo. Para que nuestras almas sin dolores y por tus manos limpias de pecado se puedan presentar cual tiernas flores a los pies de Jesús sacramentado, a gozar de la luz de tu hermosura en el mar de la gloria tan profundo, a implorar que nos mires con ternura y quebrantes las penas. Vamos a escuchar en estos momentos un fragmento de una entrevista que se hizo ya hace algunos años de Valentina Larraqui con el Papa Francisco, y que habla precisamente, el Papa Francisco habla de algunas situaciones que vivimos. O sea, subraya el acontecimiento guadalupano como una cosa importante para México, pero también subraya por qué México tiene tantas broncas. Vamos a escucharlo y pues ustedes también formulen su opinión allá. No se escucha. Un momento muy difícil para México, un luto grave para nuestro país, pero recuerdo incluso ahora cuando estuvo aquí el cardenal de Morelia, Monseñor Suárez Inda, pues él decía, cuando hay una situación difícil, todos somos culpables, todos de alguna manera somos responsables. La Iglesia no da soluciones políticas, no da soluciones técnicas, pero creo que sería necesario un mensaje de aliento para que México, con los recursos que tiene el pueblo, los valores que tiene el pueblo, pues pueda salir un poco adelante, pueda tener esperanza, ¿no? Pueda pensar en la paz, en un futuro mejor. No es el primer momento difícil que está pasando México O sea, engancho con la santidad, ¿no? O sea, México pasó momentos de persecución religiosa, donde engendró mártires. Yo pienso que a México el diablo lo castiga con mucha bronca por esto. Creo que el diablo no le perdona a México que ella haya mostrado ahí a su hijo. Una interpretación mía. O sea, México es privilegiado en el martirio por haber reconocido, defendido a su madre. Y esto lo sabe usted muy bien. Usted va a encontrar mexicanos católicos, no católicos, ateos, pero todos guadalupanos. Es decir, todos se sienten hijos. Hijo de la que trajo al Salvador, al que destruyó al demonio. O sea, lo de la santidad también está unido ahí. Yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México, ¿no? Y por eso todas estas cosas. Usted ve que en la historia siempre ha aparecido focos de conflicto graves, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. Esa es la solución, la respuesta más superficial. Siempre los gobiernos tienen la culpa, sí, el gobierno. Todos tenemos de alguna manera la culpa, o al menos el no hacernos cargo del sufrimiento. Hay gente que está bien y quizás la muerte de estos chicos no
no le llegó, le resbaló, bueno, a mí no me tocó, gracias a Dios que no me tocó. Pero la mayoría del pueblo mexicano es solidario. Y eso es una de las virtudes que tienen ustedes, ¿no? Y creo que todos tienen que poner el hombro ahí para resolver esto de alguna manera, ¿no? Yo sé que es muy difícil denunciar a un narcotraficante, porque le va la vida a uno, es una especie de martirio, ¿no? Es duro, pero creo que todos en situaciones así, sea en México o no en México, tenemos que poner el hombro. O sea, el echarle la culpa a un solo sector, a una sola persona, a un solo grupo, es infantil. Papa Francisco, usted envió un correo privado a un amigo de Argentina expresándole su preocupación acerca de la creciente difusión del narcotráfico en su propio país. Y utilizó el término, tratemos de evitar la mexicanización. Es normal, ese término, digamos, ha sido tomado, ha herido susceptibilidades, sensibilidades. El gobierno de México pensó que se trataba de una estigmatización del país o no reconocer los esfuerzos que está haciendo, que intenta hacer. La verdad es que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué quiso decir usted? Sí, el chico me habló, el chico es un dirigente, un hombre que ha trabajado por la justicia social y trabaja mucho, amigo mío, viene de las izquierdas, del trotskismo, viene de ahí, es un hombre que encontró a Jesús y trabaja por la justicia social. Y él me contaba allí cómo habían logrado descubrir algunas redes de narcotráficos y eso, y que estaban luchando y que habían cerrado también una cadena de prostíbulos, porque él trabaja mucho en lo que es esclavización de personas, o sea, fábricas esclavas con migrantes donde le sacan el pasaporte y los tienen de esclavo ahí, prostitución, drogadicción, etc. La parte que nos interesaba ya la escuchamos, entonces el diablo no le perdona. El diablo no le perdona. Y el Papa Francisco daba el contexto de que lo que está aconteciendo el día de hoy en nuestro país, y pongamos en contexto, tiene más de 15 años esta entrevista, pues imaginémonos lo que ha pasado, ¿no? Nada más en esos 15 años y cómo nos encontraríamos entonces al día de hoy, y haciendo referencia al Papa Francisco poniendo este contexto de que no es la primera ocasión, ¿no? de este tipo de situación difícil por la que pasa nuestro país. También hacía referencia un poquito más atrás, bueno, pues la guerra cristera precisamente, y hablaba específicamente de la persecución religiosa. Tomando como preámbulo esto que comentó el Papa Francisco en su momento, pues también hay que tener en cuenta, Padre Roberto, el contexto del acontecimiento guadalupano. Nuestro obispo, don Gerardo, en el año 2019, 25 de marzo del 2019, tuvimos una gran celebración nosotros aquí en Tabasco, y que vinieron todos la mayoría de los obispos mexicanos, con la celebración precisamente de los 500 años de la primer misa, ese acontecimiento de la primer misa. En frontera. Sí, en suelo mexicano, y que fue precisamente en frontera Tabasco, porque ahí prácticamente es donde entra la conquista, ¿no? Con Hernán Cortés y con todas sus huestes que entran a lo que ya era el territorio que hoy conocemos como México. Ahí se celebra la primer misa después de la batalla que dan los indígenas de la época, pues que obviamente la pierden al tener ya los españoles el descubrimiento de la pólvora y los mosquetes, en este caso los rifles, ¿no? Y esto es la defensa pues con flecha, y que bueno, pues que pierden los habitantes de nuestra región esta batalla. Se celebra la primer misa, pero ellos vienen con la idea de que hay un lugar en donde hay mucha riqueza,
Y la idea de estos conquistadores no es quedarse acá, sino precisamente ir a ese lugar donde se encuentran muchas riquezas. 1519, más o menos entre 14, 15, 16, 17, 18 hasta el 25 de marzo de 1519 se dan todos estos acontecimientos y tardan 3 años en llegar a la Gran Tenochtitlan, ¿verdad? En el camino van uniendo a todas las poblaciones de la época, pues que también están en contra del Imperio Azteca, porque al final del día el Imperio Azteca tenía subyugado a las demás regiones. Claro, hay un odio muy acrecentado en contra de los habitantes del centro de la República, y pues se unen a los conquistadores y llegan para el año de 1521, y para agosto de 1521 cae la Gran Tenochtitlan a manos de los conquistadores. Bueno, pues a partir de ahí, de este agosto de 1521, pues empieza ya la gobernanza, ¿no? de lo que posteriormente sería la nueva España. Y bueno, 1521, pues ellos empiezan obviamente a gobernar, y pues hay muchos abusos en contra precisamente de los habitantes de lo que hoy conocemos como México. Desde agosto de 1521 pasan 10 años, y precisamente para 1531 tenemos el acontecimiento guadalupano. Y este acontecimiento guadalupano precisamente se presenta en este contexto de el nacimiento de un nuevo pueblo, del nacimiento de una nueva raza, porque si vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, tenemos que los conquistadores fueron españoles, es decir, con facciones más claras, facciones blancas. Tenemos a nuestros indígenas de la época, pues obviamente pues más oscura la piel, y si nosotros vemos el rostro de la Virgen de Guadalupe, pues no tiene ni rostro con rasgos españoles, mestizos, ni tampoco tiene rasgos de los indígenas, sino precisamente de la mezcla del español con el indígena. Y si vemos el rostro de la Virgen María plasmado en el ayate de Juan Diego, en nuestra vocación de la Virgencita del Tepeyac, pues es el rostro de cualquier muchachita de cualquiera de nuestras comunidades. Sí. ¿Sí? Entonces es el nacimiento de una nueva raza, el nacimiento del México tal y como lo conocemos el día de hoy. Entonces ella se presenta precisamente en este contexto de abusos que hay precisamente por parte de los conquistadores, no obstante que junto con los conquistadores pues vienen los sacerdotes, los franciscanos, para buscar la evangelización y tratan de arroparlos. Pues son pocos los sacerdotes que vienen, ¿verdad?, en esta conquista. Obviamente son más los gobernantes conquistadores por la vía civil, pues que no alcanzan precisamente los sacerdotes pues a tratar de arropar y de proteger a todos los indígenas que son maltratados. Y ahí es donde se presenta precisamente el acontecimiento guadalupano. O sea, tiene razón el Papa Francisco cuando dice, o sea, tenemos que tomar en cuenta, viéndolo desde el plano meramente espiritual, pues que la Virgen de Guadalupe, desde el mismo mensaje que le presenta a Juan Diego cuando le dice, sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo que aquí se me construya una casita en donde mostraré y lo ensalzaré a él para ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación.
porque yo en verdad, y escuchemos esto, soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis. Tenemos el contexto que había, o sea, opresión, que había maltrato precisamente hacia los indígenas de la época. Tan es así que el mismo Juan Diego, cuando la Virgen le hace el encargo de ir hacia el obispo, lo que Juan Diego le expresa a la Virgen, pues es lo que siente de todo indígena que es maltratado, todo indígena que es apartado, todo indígena que no, que es humillado en su dignidad. Y ella le dice, por favor, manda a otro más importante. O sea, esa palabra de Juan Diego, cuando dice manda a otro más importante, no se siente digno. O sea, es el reflejo, precisamente, el reflejo de 11 años, ¿sí?, de opresión, de 11 años de maltrato, ¿sí? Y se sienten inferiores precisamente frente a ese hombre blanco, sí, frente a ese hombre blanco. Entonces, el contexto que nos da el Papa Francisco cuando nos dice es que no es lo que está sucediendo en México, no es un primer acontecimiento, no, es que en toda la historia de nuestro país se han presentado, y él nos habla de 2 hechos recientes, ¿no?, del siglo pasado, pero mucho más atrás también, y cómo en todo esto ha venido el acompañamiento precisamente de la siempre Virgen María. Y tú decías, padre, que el celebrar, el conmemorar cada 12 de diciembre este acontecimiento guadalupano, y tener, porque sí es cierto, no hay un solo hogar cristiano católico que no tenga una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero debiéramos precisamente profundizar en el mensaje, ¿verdad? Guadalupe, no solo en la imagen, sino más bien en el mensaje profundo, ¿sí? Y el Papa Francisco daba el preámbulo de cómo poder entrar precisamente al estudio profundo del mensaje guadalupano dado a Juan Diego, ¿no? Es que es más fácil a veces quedarse con la imagen. Con la imagen, sí. Pero profundizarla ya es otra cosa, porque creo yo que brotan compromisos muy fuertes de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Le continúa diciendo... La respuesta de Juan Diego es precisamente muchas veces la nuestra. Muchas veces la no nuestra. Me siento digno. Me siento tal vez inferior, no sé. Inferior, sí. ¿Ya? Hay que superarlo. Totalmente, porque ella lo dice aquí, le dice a Juan Diego... específicamente le dice, cuando le pide que vaya con el obispo y que se le construya una casita, fíjate bien, o sea, no habla de casa, o sea, habla en el término diminutivo muy de nosotros los mexicanos, sí, ¿verdad? Nuestra casita, mi casita, es decir, con la expresión mi casita, no hay frialdad, o sea, lo que se denota cuando dice mi casita, o sea, es un lugar acogedor, es un lugar donde hay calor, ¿verdad? O sea, y le dice, quiero que se me construya aquí una casita. ¿Y para qué se va a construir la casita? Porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Así es. Yo creo que después de 494 años de esos acontecimientos, tenemos que reactualizarlos en nosotros, y yo creo que la reflexión, no quedarnos en la reflexión, sino en la profundización, diría yo, del mensaje de Santa María de Guadalupe hoy, ante nuevos escenarios, ante nuevas etapas de la vida de México, ante hechos históricos importantes, ante decisiones que se deben de tomar, posturas, ante un mundo cambiante, una época muy diversa, muy diferente, que
está como siendo el parteaguas en este momento, donde un mundo donde hay mucha violencia, donde la tecnología avanza increíblemente, sí, donde el mundo cada vez más está más pequeño, porque las redes sociales pues nos acercan tecnológicamente, pero nos alejan de muchas personas y que se fracturan muchas relaciones, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un México también esclavizado, un México también que vive nuevas esclavitudes, que vive nuevos acontecimientos, y que a lo mejor el hecho guadalupano tiene que llevarnos a una actualización en todo y a una toma de una postura no egoísta, no una actitud individualista de la fe, sino yo creo que la expresión guadalupana y la manifestación guadalupana y la celebración guadalupana, no sé, es como que se antoja más en familia, se antoja más en comunidad, pero no solamente para hacer bulla, mañanitas y rezos, ¿no? Sino para hacer cosas más concretas, ¿no? Más reales, sí. Como que la participación. Porque no hemos entendido, sí, padre, claro. O sea, el mensaje real, o sea, la profundidad del mismo. Ojalá pudiéramos tener, bueno, hoy con el avance de la tecnología podemos acceder, y yo invitaría, ¿no?, a quienes nos están escuchando, nada más es cuestión de darle clic y pueden poner Nican Mopowa PDF, y pueden bajar y pueden profundizar en el mensaje, porque efectivamente mientras nosotros no nos sacudamos esa parte de sentirnos indignos, no obstante que sabemos perfectamente bien que somos hijos de Dios, que desde el momento en que recibimos el bautismo somos sellados y participamos del don divino, de la gracia de pasar a ser hijos de Dios, todavía en primer lugar no nos las creemos, porque no hemos descubierto lo que es tener la dignidad de ser hijo de Dios. Y quiero recalcar precisamente esa parte con el propio Juan Diego, ¿verdad? Porque decíamos, él se sentía totalmente indigno. Cuando va por primera vez ante el señor obispo y le cuenta del primer relato, el señor obispo, el Nican Mopowa, dice, después de haberlo escuchado y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, y le respondió, hijo mío, otra vez vendrás, con más calma te voy a oír, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, tu voluntad y tu deseo. O sea, le dio el avión, y dice aquí el relato del Nican Mopowa, venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió al terminar el día, luego de allá se vino derecho a la cumbre del cerrito, y tuvo la dicha de encontrar a la reina del cielo. Allí cabalmente donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando, y en cuanto la vio, ante ella se postró, se arrojó por tierra, y le dijo, escuchemos bien lo que le dijo, esa parte que todavía no hemos podido sacudirnos, ¿verdad?, de creernos de que somos dignos. Patroncita, señora, reina, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aunque difícilmente entré a donde es el lugar del gobernante sacerdote. Lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra como tú me lo mandaste. Me recibió amablemente y lo escuchó, pero por lo que me respondió como que no lo entendió o como que no lo tiene por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, aún con calma te escucharé, bien aún desde el principio veré por lo que has venido. Bien, en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres que te hagan aquí, tal vez es un invento mío. Mucho te suplico, señora mía, reina, muchachita mía,
Y aquí es donde viene, que alguno de los nobles, estimados, que sea conocido, que sea respetado, que sea honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra, para que le crean. Porque en verdad que yo soy un hombre del campo, soy mecapal, o sea, es decir, soy mula de carga, ¿no? Colita. Soy cola, o sea, soy de los últimos, Así es. soy ala, o sea, no soy el que va por delante, no soy importante, escalerilla de... sí, yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuesta, no es lugar de mí andar ni de detenerme allá donde me envías, Virgencita, hija mía, señora, niña mía, ¿sí? Es el sentir todavía de muchos de nosotros, y podemos pasar años, incluso en un servicio. La casita es a mí algo ahora interesante, ¿no? Evoca un misterio también, digo, no un misterio, sino una síntesis mesiánica cristológica, ¿no? Cuando David también, ¿verdad?, evoca la promesa divina de David de hacerle una casa al Señor, a Dios. Entonces, pero, ¿verdad?, cuando vemos nuestra patria herida por la violencia y la inseguridad, disfunciones y disfunciones económicas, ideológicas de muerte, percibimos más necesaria construir la casita sagrada. Necesitamos Tenemos que replantearnos en nuestra vida, nuestras relaciones, la cuestión del mundo, cómo está, las relaciones entre nosotros mismos, el construir la casita, ¿verdad? Ya lo hicimos, o sea, se han hecho varias, como todo comienzo, ¿no? Un jacalito, no sé, en aquella etapa prehispánica, ¿no? ¿Qué tipo de casita le hicieron? Pero vemos que con el paso del tiempo esa casita se convirtió en otra cosa, en un templo maravilloso que hoy, desde hace muchos siglos, está prácticamente hundiéndose poco a poco, y que se tuvo que hacer otra, muchísimo más grande, que es el símbolo mariano de decir, pues un vientre donde vayamos los mexicanos, pues a ponernos frente a la Virgen María y frente a María de Guadalupe y decir, bueno, pues aquí estás, aquí estoy, aquí te contemplo desde todos los ángulos donde te veo, y aún poniéndome frente a ti, abajo de ti, puedo verte, ¿no? Puedo descubrir más maravillosamente tu ubicación, tu situación en la imagen, no sé, ¿no? Entonces, pero creo que ahora tenemos que pensar ya en una casita diferente, en la casita desde el hogar, desde la persona, desde las estructuras, convertir, ¿por qué no?, cada institución en una casita sagrada. Se ha perdido mucho el sentido de lo sagrado en estos tiempos, y se ha relativizado mucho la fe. Por eso yo creo que no todavía hay en muchas casas, instituciones, donde no se le crea al Juan Diego de que la Virgen quiera una casa, y una casita de verdad, una casita donde no nos peleemos, una casita donde todos nos veamos bien, donde todos seamos iguales, donde todos donde todos estemos en la misma frecuencia, en la misma armonía, donde no haya pobres y ricos, o unos pobres más pobres y ricos más ricos, donde haya una igualdad, una justicia, una equidad. Esta casita sagrada donde la familia tenga una... preponderante. Exacto, esa es la casita. El centro. Es la casita que necesitamos, la familia. O sea, ¿cómo descobijar a la familia si está necesitada tanto de una casita sagrada? No de una casa cualquiera, de una casita sagrada. Y yo pienso que los guadalupanos, o los que llevamos muy dentro el guadalupanismo, tenemos que pensar más en una reflexión que nos ayude a la interiorización desde el misterio de esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que hoy por hoy sigue siendo urgente
reactivarnos en todos esos aspectos que estoy señalando, porque la casa y la construcción no va a ser posible. Hacerla con familias heridas, con adolescentes heridos, con niños heridos, con esposos heridos y matrimonios heridos por la infidelidad, el adulterio y todo lo que hoy una vida sexual desordenada y desequilibrada, ¿verdad?, está afectando muchísimo las mentes y los corazones de muchas casas, de muchas familias, y que yo creo que este es el momento y la oportunidad que hay que hablar y decir, esto está sucediendo, en esto se están convirtiendo las casas, y tienen que ser casas diferentes, casas sagradas, donde no solamente esté la imagen de la Virgen, sino los que contemplamos la imagen de la Virgen seamos diferentes. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Virgen de Guadalupe, Madre mía, inagotable fuente de ternura, permíteme que eleve en este día mi ferviente plegaria a tu hermosura. De tu piedad espero, Madre mía, en humilde actitud de contrición, que me cubra tu manto en mi agonía e intercedas por mí ante el Señor. Tierna Madre de Dios, Reina y Señora, esencia y luz de soles y de estrellas, fuerza de la fe. Cita sagrada que nos hace pensar en una nueva nación. Caray, ¿por qué no? Una nueva nación donde esto implica propiciar más armonía, implica propiciar y promover e impulsar proyectos realmente que humanicen, proyectos que por parte de nosotros, la Iglesia, cristianicemos más, y por otro lado, todos, hablo de todos, que cristianicemos, porque si nos descristianizamos, es ahí donde viene el problema de esta casa. Está desconfigurada, esta casa se vuelve una casa disfuncional, esta casa se vuelve una casa donde no hay orden, o donde ya hay un exagerado individualismo que está provocando la indiferencia para poner mano y corazón a la obra a muchas cosas que nos están haciendo falta muy urgentemente, ¿verdad? Necesitamos formar una comunidad desde la política, desde la cultura, desde lo social, una comunidad de hermanos, donde la política misma no nos divida, no nos separe, donde no nos sintamos dueños de nada, porque finalmente estamos para servir todos estamos para servirnos unos a otros, no para servirnos unos de otros. Entonces, el configurar una casa lleva tiempo, pero no podemos seguir celebrando 12 de diciembre sin pensar en que realmente se puede recomponer todo, se puede reestructurar todo. Roberto, y no se trata solamente de discursos bonitos, sino se trata de cosas más reales, ¿no? De cosas que nuestra religiosidad nos toque, y caray, que nos lleve hoy a que nos duela lo que está sucediendo en México y que no puede seguir sucediendo. Es que con todo esto que tú has planteado, Roberto, la pregunta sería, en esta nueva realidad social de México, en este nuevo siglo, en este principio de este tercer milenio, la pregunta sería, y la pregunta pues sería interesante también planteársela a todos los que están escuchándonos, ¿tendrá realmente alguna trascendencia el hecho guadalupano el día de hoy?
ante esta nueva realidad? Es una buena pregunta, o sea, debiéramos de hacérnoslas, o sea, ¿en qué se queda? O sea, ¿en una celebración externa? O sea, vamos a rememorarlo, vamos a conmemorarlo, pero ya pasó el 12 de diciembre y pues sigue todo igual. O adornar nuestra imagen, sacarla en procesión, llevarla en peregrinación. El canto guadalupano, qué bonito, sentí bonito, pero pues ya me quito mi camisa, me quito mi playera con la imagen de la Virgen de Guadalupe y pues todo sigue igual en mi casa y en mi hogar. Entonces la pregunta sería, ¿realmente sirve de algo hoy? Y debiéramos preguntárnoslos todo. El acontecimiento guadalupano, el mensaje guadalupano, ¿no será ya momento ante esto que tú nos planteas, Padre, de dejar nuestra religiosidad, o sea, de dejar la comodidad, el sentarnos y dejar pasar, el sentarnos, el ver y no hacer absolutamente nada? El ser como ese primer Juan Diego. Es lo que dijo el Papa cuando mataron a los muchachos de Oxinapa, ¿no? Digo, bueno, o sea que no me tocó a mí. No me tocó a mí, no es mi familia, no me afecta, pues no. Y podemos seguir haciendo y sintiendo y tomando la misma postura exactamente. Que lo hagan otros, o sea, como a mí no me afecta, y pues para no incomodar absolutamente a nadie, pues que sea otro el que lo haga y yo nada más me siento a ver y dejar pasar, ¿no? Y Juan Diego fue lo que en su momento, como nos pasa absolutamente a todos, ¿no? O sea, al mismo Moisés, cuando Dios lo llama para liberar a su pueblo, pone un montón de pretextos, ¿sí? Un montón de pretextos, al grado pues que si leemos bien el texto bíblico, yo creo que Dios sí se enoja, o sea, cuando empieza pretextos más pretextos y al final el último pretexto que le pone, pero soy tartamudo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo voy a ir yo? O sea, hablarle a Faraón, o sea, ¿no? Y pues no le quitó lo tartamudo, pero Dios ya tenía el plan, o sea, y ya iba un paso adelante de Moisés y le dice... si ese es el problema, o sea, la tartamudez tuya, no te preocupes, ahí está tu hermano Aarón, ya viene en camino, ya viene al encuentro, y bueno, pues, o sea, y lo vas a, y así nos pasa a todos, ¿no? O sea, pretextos y pretextos y pretextos. Lo hizo el propio Juan Diego, ¿no? Ya fui señora y niña mía con el obispo, pero como que me tiró al loco, como que resulta que no, tu mensaje no le interesa, dice que yo me lo inventé, ¿sí? ¿Por qué no mandas a otro? Y la respuesta, Padre Roberto, de la Virgen. Y que debiera, en lugar de ponerle el nombre de Juan Diego, ¿por qué no le pongo yo el nombre ahí a ese relato? Y que diga Javier, que diga el nombre tuyo que estás allá escuchándonos, que estás viendo este programa. Pon, en lugar de Juan Diego, pon tu nombre en el relato del Nicán Mopowa. Así es. La respuesta de la Virgen a Juan Diego, cuando le pone todos estos pretextos, sintiéndose indigno, escuchemos bien cuál fue el mensaje de la Virgen a Juan Diego y pongámosle el nombre de nosotros. Yo me pongo, yo estoy seguro que me dice a mí la Virgen el día de hoy, escucha el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es muy necesario que tú, Roberto, que tú, Javier, que tú, Eric, y que el nombre de los que estamos allá viendo y escuchando, ¿verdad? Pero es muy necesario, Javier, que vayas tú personalmente, que ruegues por tu intercesión se realice, y que por tu intercesión se lleve efecto mi querer y mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de la siempre Virgen María? Bueno, pues el amor, ¿sí?, de todos, la manifestación de su Hijo y el mensaje de su Hijo. Es la voluntad de la Madre. Y escuchar el llanto de todos. Sí. Yo creo y ahí que está ella precisamente para eso. Yo creo que tenemos que ser ahí ella, conscientes de que no se necesita ser tan egoísta,
como para que la Virgen solamente escuche a uno, sino que a todos nos debe escuchar. Aquí subrayo también algo muy importante, el verbo construir. Construir una casita sagrada es fuerte. Ya sabemos que la construcción empieza desde los cimientos. Y bueno, yo creo que cada quien ahí tiene que encontrar su lugar en la construcción. Yo creo que eso es una cosa que nos está fallando mucho, el que no encontremos nuestro lugar realmente en la casa. Es correcto. El que nos sintamos extraños en la casa. Hasta nuestra misma Iglesia Católica nos sentimos extraños. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, no tenemos una identidad. Y lo que nos hace ser no son nuestros rezos, no son nuestras imágenes, no, lo que nos hace ser es nuestra identidad, que unido con todas las imágenes, nuestros rezos, nuestras procesiones y nuestras peregrinaciones y nuestros actos sacramentales, podemos entonces tener la suficiente fuerza espiritual, moral, ética y física para construir una casa. Y, ojo, después de la construcción, convertir esa casa en un verdadero hogar. Que hogar es otra cosa, porque hogar habla de una hoguera. Convertir la familia o el hogar en una hoguera, es decir, en un santuario. Y lo que nos está pidiendo la Virgen ahora es que nosotros hagamos nuevos santuarios, nuevas casas, nuevas casitas sagradas, y que se necesitan embajadores renovados, actualizados, confirmados y reafirmados como San Juan Diego para poder hacerlo. Pero como nosotros muchas veces no superamos ese funcionalismo, esa inmediatez, nos cuesta muchísimo trabajo llevar mensajes de este tipo a la gente, porque estamos acostumbrados a decir, no me van a escuchar, nos condicionamos, no soy el indicado, nos sentimos poca cosa, no nos los merecemos, y sin embargo pienso que la Virgen nuevamente nos toma a nosotros para hacer de esto una realidad ya urgente. O sea, necesita que cada uno de nosotros sea embajador, y ya que sienta esa fuerza y esa seguridad. Pero digo, encuentra tu lugar en la casa. Si tú no encuentras tu lugar en la casa, no va a ser posible esto. Es muy bonito cada 12 de diciembre ver las manifestaciones, no solo del pueblo mexicano, sino de toda América e incluso de otras partes del mundo. Y es precioso ver el atrio de la Basílica de Guadalupe llena y repleta y con muchas manifestaciones de fe de nuestro pueblo y de otros pueblos, ¿no? Es bonito, es precioso, ¿sí? Pero como bien decías, cuando ella pide que se construya una casita, y ahorita ya nos dabas, ¿verdad? Esta bonita explicación de que no es lo mismo una casa que un hogar, y nos decías que hogar viene de hoguera, y si ponemos la imagen de una hoguera, pues es un lugar donde hay calor, ¿no? O sea, donde podemos estar todos juntos, cerca, o sea, de algo que nos arropa, algo que nos da calor. Es bonito ver las manifestaciones e ir a las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, pero entonces igual, de acuerdo a lo que decías, Padre, el mensaje también sería, y que debiéramos ya de ponerlo en práctica, es que cada casita, cada hogar de cada mexicano tiene que ser un templo donde precisamente, ¿verdad?, se manifieste el mensaje de ella, donde resuene el mensaje de ella sin necesidad de tener que ir, o sea, a una peregrinación. Es hacerlo presente y palpable todos los días en nuestra casa. Nuestro guadalupanismo no tendría que estar reducido a un docenario, a un 12 de diciembre, sino que hemos desperdiciado mucho de la imagen y el proceso que se desató a partir de las palabras
concretas de Santa María de Guadalupe y también la apertura que tuvo San Juan Diego para poder aceptar estas palabras y llevarlas como un mensaje no solamente en su boca, sino después el signo interesante, ¿no? El depósito que hace la Virgen de las flores sobre la tilma de Juan Diego, en donde queda plasmada su imagen. O sea, el guadalupanismo tiene que ir más allá, tiene que quedar plasmada la imagen de Santa María de Guadalupe en nosotros. En nuestro corazón. Es una realidad. En nuestra casa. Y yo creo que el guadalupanismo tiene que dimensionarnos ya en un compromiso diferente, porque no podemos quedarnos solamente en la religiosidad superficial. Tenemos que ir más allá. Y mirar y dejar pasar. Realmente trascender. Los acontecimientos que se están presentando. Y para construir una casa se necesita la trascendencia, porque como dice el salmista en el Salmo 126, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Entonces somos los albañiles, somos los pioneros, estemos donde estemos. Yo creo, tengamos la posición que tengamos, el nivel que tengamos, ¿verdad? La realidad que vivimos, ¿verdad? Sea que estemos inmersos en una institución social o en un servicio público, yo creo que más todavía tenemos que ser conscientes de que nuestro pueblo es muy mexicano, pero también es muy guadalupano. Entonces, esto no lo debe ignorar ningún político. Esto no lo debe ignorar nadie, porque es parte de nuestro ser, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra idiosincrasia, y no la puedes borrar. Una ideología no puede borrar absolutamente esto, porque va en nuestras raíces muy profundas, aunque no deben de quedar superficialmente estas raíces en nosotros, sino que tiene que, pues ahora sí como el árbol, echar raíces para que florezca, aún donde parece imposible florecer, como ese día, 12 de diciembre de 1531, ¿verdad? Que en pleno invierno no era posible que hubiera rosas, y sin embargo, pues ahí hubo rosas que cortar para poderlas depositar en... Hacía yo la pregunta de si realmente el acontecimiento guadalupano vale la pena ante la realidad social que vivimos el día de hoy. Hacía yo la pregunta, o sea, ¿vale la pena? ¿Tendrá algo? Sí, la respuesta es sí, Roberto. ¿Por qué? Porque por eso decíamos en el contexto que nos daba de introducción el Papa Francisco, el contexto que dábamos eran 11 años precisamente de un México, esta realidad que vivimos hoy, de violencia, esta espiral de violencia en este país, el secularismo, el abandonar a Dios, el sacar a Dios de nuestros hogares, el sacar a Dios de nuestra vida, pues era lo mismo que pasaba en esos 11 años, desde la caída de Tenochtitlan hasta la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Era violencia en contra precisamente del nuevo pueblo mexicano que iba a nacer, y ahí es donde se presenta ella, ¿sí? En una espiral también de violencia, y el mexicano de ese entonces, empezando por Juan Diego, captó el mensaje, tomó como suyo el mensaje, y ahí están las crónicas, ¿sí? Ahí están las crónicas. Había sido poquito lo que se había avanzado en la evangelización, pero después de aquel 12 de diciembre de 1531, en menos de 5 años hubieron más de 5 millones de conversiones, ¿sí?, al catolicismo, es decir, que arroparon la fe del verdadero Dios por quien se vive, porque era el mensaje que ella había llevado. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que tenemos que regresar a ella, a su mensaje. Quiero quedarme aquí, quiero que se me construya una casita porque aquí quiero mostrarlo a él. O sea, es decir, quiero llevar mi mensaje. Y fue muy común, ¿sí? Su lenguaje. Su mensaje de su lenguaje fue muy común.
sea, fue muy sencillo, fue muy... las palabras que utiliza la Virgen de Guadalupe es muy, un lenguaje muy, muy sencillo, muy hermoso. Muy mexicano. Muy mexicano. Pero, Juanito, Juan Dieguito, mi casita. Sí, muy cariñosa, muy la tierna. Respuesta de él hacia ella, una señora madre. y niña mía, la más pequeña. O sea, en un lenguaje muy sencillo que pudo entender Juan Diego y que pudo entender el mexicano de la época, y que nosotros lo hemos malbaratado, Roberto. Yo creo que es posible, digo, si trascendemos esto, es posible pensar en una integración de nuestra patria. ¿Verdad? Yo creo que ciertamente el diablo va a seguir metiendo su cola, posiblemente, si lo dejamos. Pero si lo dejamos, porque el diablo se mete donde lo llaman o donde cada uno permite que llegue. ¿Verdad? Entonces yo creo que puede cambiarse el asunto, la realidad tiene que cambiar, hay que mantener la esperanza, ¿no? O sea, no todo puede todo terminar en algo caótico, en algo, no sé, en algo que nos lleve a un determinismo exagerado, a decir que las cosas es mejor dejarlas como están y para que no cambien. Yo creo que eso sería un conformismo. Hay que superarlo, hay que superar también el individualismo, el encerramiento, hay que superar también el encapsulamiento, y el encapsulamiento está muy, muy fuerte porque yo creo que el encapsulamiento no nos está permitiendo trascender en la vida. Y ahora estamos viviendo más cerradamente las cosas de la vida y de la fe. Entonces hay que salir de esa cápsula para poder realmente construir la casa, la casita que ella quiere, construirla desde nosotros. Luego pienso que hay que tener opciones muy claras. Sin opciones no podemos construir, ¿verdad? Y juntar los recursos suficientes, humanamente hablando, materialmente hablando, institucionalmente hablando, personalmente hablando. Los recursos de todos tienen que ayudar a que esto mejore y que pues lógicamente no nos acostumbremos a vivir de una forma muy egoísta, ¿no? O de una forma muy conformista, ¿no? Yo creo que hay que ir muy bien en eso, hay que ser muy sinceros, muy transparentes. Dice ahí el Papa, no hay que echarle la culpa al gobierno, no todo lo puede hacer el gobierno, ni todo lo tiene que hacer el gobierno, todos somos responsables de las situaciones que pasan en nuestro país, que pasan en nuestro México, todos somos responsables, y no solamente el gobierno, no solamente los políticos, todos somos responsables. Y es que tenemos que darnos cuenta que el acontecimiento del 12 de diciembre en nuestro país es ella la que logra reunir a todo un pueblo en una manifestación de amor hacia ella. Es ella la que logra unir a las familias, es ella la que mueve a todo un país un 12 de diciembre. Así es. O sea, es ella la que logra, no estoy yo aquí, o sea, que soy tu madre, ¿acaso no te tengo? O sea, entre mis brazos, le dice a Juan Diego. Así es. Esto de cuando le dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿acaso no estás bajo mi regazo? Es esto. ¿Y quién pone las manos así? Pues una madre cuando precisamente toma a su hijo y lo junta contra su pecho. Así es. Para amamantarlo. O cuando va a dormirlo, o cuando lo arrulla, o cuando aquel niño llora de dolor. ¿Qué es lo que hace una madre? Precisamente lo toma en sus manos, en su regazo, lo ajunta contra su pecho y empieza precisamente a mover, ¿sí? Y no estoy yo aquí. Entonces es María la que puede. Yo creo que tenemos la oportunidad, contarnos, o sea, la oportunidad para de cambiar hacer una esta interpretación realidad nueva de la realidad.
Un estudio profundo. No quedarnos con un ilusionismo o un espejismo, sino hay que ser muy, pero muy, muy, muy realistas. Y que yo creo que si es tanto nuestro fervor, yo creo que ella misma puede lograr esta reconstrucción del país. Es que creo que es la invitación que nos hace cada diciembre, Padre Roberto. Sí. El problema es que nosotros no lo entendemos o no queremos entenderlo, o como decimos nosotros, o hacemos para arriba como que la Virgen nos habla y dejamos pasar. O sea, ella cada 12 de diciembre nos los grita. Ella cada 12 de diciembre vuelve a repetir exactamente las mismas palabras. Claro. ¿Sí? Pero a diferencia de Juan Diego, que sí captó el mensaje, que sí quiso hacer suyo el mensaje y el encargo que le hizo, nosotros el día de hoy hacemos todo lo contrario. O sea, y nos quedamos nada más en el acto celebrativo, sin ningún compromiso. Ella lo envió. ¿Hubieron dificultades para que le creyeran? Hubieron dificultades, claro. Tuvo que ir 3 veces. Y aún hoy todavía hay. 3 veces. Ahora hay en las redes sociales, en los famosos TikToks, cómo se burlan de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la ponen bailando, la ponen el problema es que nos reímos nosotros mismos. Erotizada. Yo digo, bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, cómo lo sagrado lo hemos convertido en basura prácticamente. ¿Y dónde estamos los que nos decimos guadalupanos? Exacto, entonces yo creo que ahí hay posturas que definir, cosas que integrar y no quedarnos así. Yo creo que es muy importante, sobre todo, defender la dignidad. Y la dignidad vale más que muchas cosas, ¿verdad? La dignidad vale mucho más que el dinero, la dignidad vale más que un puesto, la dignidad vale más que una cuestión política, la dignidad vale más que una ideología. La dignidad de una persona es importante. Entonces, de nosotros. Entonces, defendamos nuestra dignidad religiosa, nuestra dignidad cultural, defendamos nuestra dignidad. En primer lugar, la dignidad personal. Somos mexicanos y no podemos caer en un degenere, ¿no? Cambiemos nuestras palabras, cambiemos nuestras actitudes, cambiemos un poco nuestros sentimientos acerca de los demás. No convirtamos a los demás simplemente en enemigos, sino la fraternidad es la clave para poder construir una casa entre todos. Y 12 de diciembre no es una cuestión coyuntural. 12 de diciembre es algo que nos va a llevar a estructurar cada vez más la casa, y comenzando por la personal, yo diría también por una opción de familia. Urge, es clave, es la urge, base. Es base. Por eso estaba embarazada. La construcción de una familia es básica, y yo creo que nos quedan poquitos minutos, segundos en el programa, pero la familia yo pienso que es una cosa que es urgente, que no lo descuidemos. Nuestra propia iglesia, nuestra misma iglesia hacia el interior, tenemos que, pues, ¿por qué no? Revisar muchas actitudes nuestras hacia el interior de nuestros consejos parroquiales, hacia el interior de nuestros servidores, de nuestra catequesis, de nuestra liturgia, de nuestros coros, de nuestros proclamadores. Todos tenemos que revisar nuestras actitudes. La casa sagrada no es una teoría muy bonita, sino la casa sagrada es una realidad que debe de comenzar por cada uno. Y lo cantamos, ¿no? El canto guadalupano dice: ser guadalupano es algo especial. Así es, y esencial. Y esencial, pero el problema es que no nos sentimos esenciales, ni nos sentimos especiales. No. Y lo cantamos cada 12 de diciembre. Pues ya está a la puerta, ya mañana es 11, mañana es la víspera, y el viernes, si Dios quiere, viviremos ese momento diferentes, cada uno en sus casas, en sus ermitas, en sus parroquias, cada uno pues mucha gente no va a la iglesia, pero pues mucha gente se queda en su casa rezando. Pues qué bueno, los talleres, los negocios, ¿verdad? Todos los que se reúnan en torno a la Virgen de Guadalupe, pues yo les pediría que hagan eso, que hagan una opción clara.
para construir y seguir caminando como María de Guadalupe en este país que tanto necesita hoy de nosotros. Y bueno, pues aprovecho para agradecerles infinitamente a todos los que han estado conectados con nosotros y que seguramente nos han estado siguiendo en el programa, y que ojalá que todo lo que hayamos platicado Javier y yo, dialogado con ustedes, haya servido precisamente para profundizar un poco más nuestro guadalupanismo y no dejarlo en un guadalupanismo sin estructura, en un guadalupanismo superficial, sino en un guadalupanismo que trasciende la vida de todos y cada uno de nosotros. Y también agradezco a los hermanos Sevilla y Oropesa, que como siempre gentilmente han abierto esta casa. Yo siento también que es una casa importante y que desde aquí María de Guadalupe está construyendo muchas vidas. En la alegría de la fe estamos luchando por enviar siempre mensajes positivos a ustedes. Claro, una construcción de valores, de anuncio claro, de una evangelización clara, de una opción clara evangelizadora, y que yo creo que también los hermanos Sevilla Oropesa han hecho una opción clara por esta evangelización, y por eso nos han permitido mantener aquí este programa por más de 13 años. A Julio Mesa, que ha estado con nosotros, muchas gracias, un grande abrazo, y a Eric, que ha estado acompañándonos en las cuestiones técnicas, y a todos ustedes en casa que están celebrando la Virgen de Guadalupe, muchas felicidades. A todas las que tienen el nombre de Guadalupe, les mando un mega abrazo, y a todos los que tienen el nombre de Guadalupe, también les mando un mega abrazo. A ti, Javier, te agradezco infinitamente tu presencia. Siempre, muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, por tu testimonio, y esto es lo que hace viva la fe. El compartir nos hace más viva, nos hace que la fe sea más viva. Y alegre. Y alegre, exactamente. Pues que pasen buenas noches, nos despedimos de ustedes y deseamos que todo lo que hagan ustedes estos 2 días que faltan para celebrar la Virgen de Guadalupe, sea de mucho provecho y sea una oportunidad para profundizar más quién es y qué significa llevar a María de Guadalupe en el corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles, el último programa del año. ¡Ánimo! La fe es creer. Virgen de Guadalupe, Madre mía, inagotable fuente de